justamente de las Escrituras, el libro del Apocalipsis, un hermoso libro. Bueno, y vamos a continuar entonces ahora con el capítulo 6, pero vamos saludando al profesor Martín Aisicovich. Profesor, muy buenos días y bienvenido a En Contacto. Hola David, buenos días a vos, a la audiencia. Muy buenos días. Continuamos, profesor, con el tema del libro del Apocalipsis, que cada vez se pone más interesante. Hemos ya llevado últimamente, ¿no?, el tema de la adoración celestial, del Cordero. Bueno, y nosotros vamos a seguir en este capítulo 6 y vamos a entrar en lo que es muy conocido, ¿no?, el tema de los sellos. Sí, justamente, como bien decías, vamos a empezar con este tema que inicia, digamos, continúa en realidad una serie de 7 que, digamos, aparecen en el libro de Apocalipsis, que principiamos con las 7 iglesias, ahora tendríamos los 7 sellos, luego las 7 trompetas y finalmente las 7 copas de ira. Estas series de 7 se ensamblan en 4, digamos, en 4 discursos. Todo esto es de alguna manera simbólico, ¿no? El 4 en la escritura, según, digamos, la tradición, representa lo completo, lo total, lo universal, los 4 puntos cardinales, las 4 extremidades de la tierra. Implica todo lo que abarca la totalidad del universo, es lo universal pleno. Entonces, estas 4 series de 7, de alguna manera, permitieron a través de la historia, en el análisis del libro, entender cómo estaba, qué expresaba el libro en sí. Por ejemplo, lo que vimos de las 7 iglesias nos manifiesta, bueno, la situación de la iglesia en sus primeros tiempos y la variedad, por así decirlo, de personas que había, como también las promesas que Dios daba a cada iglesia, en particular y a la vez en general. Eso en el contexto de interpretación preterista, recordemos que tiene que ver con considerar al Apocalipsis en el momento de inicio de la iglesia cristiana en el siglo I. Si le damos un tono o un análisis historicista, cada iglesia en sí representaría la totalidad de la iglesia a lo largo del tiempo, donde de alguna manera iría cambiando la iglesia, sus facetas o sus formas, digamos, de actividad, de espiritualidad, de manifestación en la tierra. Y luego la interpretación futurista que, bueno, esta de alguna manera algunos todavía sostienen y también la cruzan con el dispensacionalismo, donde todo esto apunta al futuro y habrá, digamos, manifestaciones de la iglesia de esta manera, pero en un futuro anterior, inminente, digamos, a la segunda venida de Cristo. El tema de los sellos no se inicia solo en el capítulo 6, sino que ya en el capítulo 5, la semana pasada, vimos a un cordero como inmolado, o sea, un cordero como muerto, ¿sí? Porque el sacrificio de los animales incluía al cordero, o sea, un cordero degollado. Cuando dice como inmolado, implica que estaba degollado, que tenía signos de muerte, pero que a la vez consideramos que por ser Jesucristo estaba, digamos, ya en proceso de esa glorificación final, ¿no? Y a partir de la resurrección. Es el Cordero, entonces, quien iba a ser digno, dice la Escritura, ¿no? ¿Quién es el único digno de abrir, digamos, estos sellos? Y esto no es dato menor, porque en realidad no lo puede hacer un ángel, no lo puede hacer un ser humano, lo hace Cristo. Y esa es la interpretación que le da la iglesia cristiana ya primitiva, porque es Cristo quien pasa por la muerte y resucita para darle vida al género humano. Entonces, teniendo en cuenta lo que ya hemos estudiado, empezamos con el capítulo 6, ¿no? Dice, mientras estaba mirando al Cordero, que es lo que veníamos analizando en el capítulo 5, este Cordero digno por haber muerto y resucitado de abrir, de alguna manera, de romper esos sellos. El sello representaba en la antigüedad el carácter de la realeza, o sea, cuando se enviaba una carta, cuando se enviaba una encomienda, ¿sí?, a partir de un correo del real, un correo de la corte, se colocaban esos sellos para manifestar que no había sido adulterado el contenido
y que esa era la palabra del rey. Es como si yo hoy día mando un mail y mi mail tiene que llegar a destino y no ser interceptado ni hackeado, ¿sí? Entonces le doy digamos, un añadido de seguridad al mail para que no sea cooptado por un hacker, pongámosle. Entonces lo mismo era la cuestión de los sellos, que en cualquier película se habrá visto, como el anillo sobre la cera imprimía el carácter de la realeza, y entonces el pergamino quedaba envuelto, en este caso, en 7 sellos, ¿no? El 7 es un símbolo, ya lo vimos esto un poquito en el capítulo 1 también, con los 7 candeleros, después con las 7 iglesias. El 7 representa la perfección, mientras el 4 representa lo completo a partir de lo universal y de lo cósmico y de lo espacial. El 7 está representando simbólicamente lo perfecto, lo pleno. De ahí que en 7 días, nos manifiesta la Biblia, Dios crea los cielos y la tierra. Es justamente en 7 días para manifestar la perfección. Bien. Capítulo 6, versículo 1 dice, entonces, mientras estaba mirando al Cordero, abrió el primero de los 7 sellos. Bien, cuando dice abrió, bueno, en realidad es romper, ¿sí? Porque el sello había que cortar la cinta que, o bien el sello unía una cinta para unir el papel, rodeándolo, o bien el sello tenía que ser partido porque estaba directamente apretado ahí sin ninguna cinta y había que romper el sello para ir abriendo luego el pergamino. Entonces abrió el primero de los 7 sellos y oí, dice acá el apóstol, al primero de los 4 seres vivientes, esta jerarquía angelical que ya nos viene dado, habíamos explicado de Ezequiel capítulo 1, que gritaba como con voz de trueno. La voz de trueno es muy interesante porque aparece repetidas veces en Apocalipsis como una voz, dice, siempre tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Como con voz de trueno. Este como es un comparativo, ¿no? Digamos a partir de lo literario. Entonces el como significa que le parecía a él como eso, pero no que era eso. Tengamos en cuenta esto porque estamos en un contexto simbólico. No podemos tomarlo ahora, no podemos tomarlo literal, ¿sí? Como con voz de trueno. Es como si alguien dijera, uy, esta persona canta como si fuera un ángel, por darle una categoría, digamos, superior al hombre, ¿sí? Entonces, le parecía ese sonido, que él igual entendía, como si fuera un trueno. ¿Y qué le decía? Ven, ¿no? Este llamado que el apóstol recibe. Apareció un caballo blanco, que va a ser el que inicia la serie de 4 caballos. Apareció un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, le dieron una corona y partió como vencedor y para vencer. Bien, es interesante que son 4 caballos, ¿no? El caballo en la antigüedad era un símbolo de autoridad, era un símbolo de riqueza, era un símbolo de esa autoridad, esa riqueza que emanaba o que tenían los amos o la realeza, ¿no? Y también los que montaban caballos por ser jinetes eran los guerreros. En este caso van a ser distintos tipos de caballos, y al caballo se le va a dar un color, ¿no? Es muy interesante que ahora vamos a ver esto. Entonces dice que el caballo era blanco. Si yo interpreto a partir del animal el color, estamos hablando en forma simbólica, no es que existen caballos tal cual están dichos acá, aunque estos colores sí uno los puede encontrar, ¿sí? Pero justamente eran estos colores. Caballo blanco, el blanco en la simbología bíblica remite a la pureza, remite a la fe que se inicia, remite a un rito de iniciación, por ejemplo el bautismo, remite también a las vestiduras sacerdotales, ¿no? El blanco es símbolo de esa pureza de la fe indisoluble y que no se divide, justamente. Si yo tomo en cuenta la interpretación preterista, o sea que me aplica todo en el pasado, durante el contexto del Imperio Romano, voy a encontrar entonces que aparece este caballo blanco, y el caballo blanco me estaría representando, según las interpretaciones que se han dado, a todos los anuncios que los profetas dieron acerca de lo que habría de venir junto con Cristo, ¿no? Y entonces
es ese caballo que después van a encontrar en Apocalipsis 19, versículo 11, que de vuelta nos remite a la victoria de Cristo y que de vuelta nos remite justamente a la entrega que Jesucristo hizo por la humanidad en el contexto cristiano, en el concepto cristiano. Así que si leemos, por ejemplo, Apocalipsis 19, 11, dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Veraz. Es el que juzga y lucha con justicia. Sus ojos son llamas de fuego, tiene en la cabeza muchas coronas y lleva escrito un nombre que solo él entiende. Bueno, cuando nosotros analicemos el capítulo 19, vamos a ver que se está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo en la gloria ya de su vuelta, digamos, ¿no? De su parusía plena. Entonces, esto nos remite, si yo lo interpreto desde el punto de vista preterista, voy a hablar de esos anuncios de los profetas del Antiguo Testamento que consideraron entonces la realeza de Jesucristo, la victoria de Jesucristo y la concreción de la historia con Jesucristo. Si yo lo tomo en cuenta desde el punto de vista preterista, también identifico a este caballo blanco como símbolo de la pureza, pero no le doy la interpretación del final de la historia todavía, sino que al hablar en el aspecto historicista, el caballo blanco estaría representándome una etapa de la iglesia. Recuerden que el historicismo abarca la historia de la iglesia. Entonces, el caballo blanco sería el que se emparenta con la iglesia de Éfeso. ¿Sí? La primera iglesia, la iglesia deseable, la iglesia pura, la iglesia sin mancha. De alguna manera está representando esta primera etapa de la historia. Luego, entonces, vamos a pasar al versículo 3 del capítulo 6. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente gritar: ven. Salió entonces otro caballo de color rojo fuego. No nos dice de dónde salió, pero sale del cielo. O sea, de algún lugar sale. Del cielo, en tanto, un estado distinto al que Juan vivía como ser humano, ¿no? Salió entonces otro caballo de color rojo, o rojo fuego, o ardiendo. Al que lo montaba se le ordenó que desterrara la paz de la tierra y se le dio una gran espada para que los hombres se mataran unos a otros. Bueno, tremendo esto, que en el aspecto preterista, o sea, si yo interpreto esto en el pasado, bueno, este color de caballo en el tiempo del siglo I, sí, estaría representando salvajemente, digamos, la persecución a los cristianos, la lucha contra la iglesia, el martirio también, que luego va a aparecer acá en otro sello. Entonces, de alguna manera me está anunciando un contexto de guerras, de enfrentamiento, de lucha, y lo que es básico en esto es el tema de la gran espada, ¿no? Si yo lo interpreto esto desde el punto de vista historicista, bueno, sería una etapa en la cual, posterior al primer anuncio de la iglesia, es la iglesia, digamos, ya del siglo II, del siglo III, que está siendo perseguida, sobre todo, por ejemplo, a finales del siglo III por Diocleciano, emperador romano, y van a ser muy, pero muy perseguidos hasta el punto de que los cristianos no veían, digamos, salida a esta situación. Si lo tomamos desde el punto de vista futurista, sería un tiempo en el cual habría o habrá en el futurismo, ¿no?, una gran matanza, una gran persecución, una guerra entre las personas, donde la iglesia estaría involucrada sufriendo estas consecuencias. ¿Sí? Por eso el tema de la espada, aplicamos la espada como arma, ¿sí?, porque era lo que en ese momento se consideraba, digamos, el instrumento de lucha más básico que había. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, interesante, esto del principio, los primeros versículos que acabamos de ver hace un momento, el que gritaba como voz de trueno, eso tenemos que verlo, bueno, siempre con un tema del cómo, ¿no? La comparación, o sea, lo figurativo, ¿no? Más sí. Claro, lo que quiero decir, porque, bueno, se escucha mucho en las prédicas o enseñanzas, incluso el tema de que como que se espera literalmente un sonido. Muchos hablan inclusive del chofar, no sé si está bien pronunciado.
El shofar, el cuerno de carnero que se usaba en la antigüedad, en el pueblo hebreo, para anunciar fiestas, las guerras, el inicio del mes, sí, eso. Ya, entonces aquí solamente está haciendo es una figura, digamos, ¿no? Más que algo literal, como estamos viendo, bueno, como en los capítulos anteriores incluso. Claro, siempre hay que tener en cuenta, por eso está bien que lo remarques, el tema del contexto. Si yo estoy en un contexto profético, no puedo interpretar literalmente. Si alguien dice que cuando todo termine en la tierra, habrá una voz que realmente sea así como dice acá, y no, en realidad esto es lo que le pareció escuchar, digamos, al profeta. Es una voz como de trueno, no es que es el trueno, porque si no voy a creer que cada vez que llueve está hablando, digamos, alguien de otro mundo, ¿no? O sea, de otro estado, de vida, del cielo en sí, no es eso. Hay que tener cuidado con esas interpretaciones porque están fuera de lugar. O sea, cuando me dice cómo, eso se enseña en el colegio también a los chicos, ¿no? Enseñamos que es un comparativo. Comparativo, bueno, a ver, si yo te pregunto, no sé, cómo el ruido de la lluvia cuando cae, y bueno, es como no sé, tal cosa, un repiqueteo de piedritas, ponele, o cuando caen las chapas, ¿no? La lluvia. O si yo te digo, a ver, el sol, y es como un gran fuego, pero no es fuego en sí. No es, sino que es... O sea, eres un montón de otros químicos y materiales. Entonces, creo que ahí es importante tener en cuenta esto, porque si no podemos cometer errores de interpretación. Quizás, a ver, no añade ni quita demasiado que yo piense eso. El tema es que lo diga. Si yo dijera que la voz de Dios es trueno, ¿y qué se dice a veces? Estaría equivocándome. Yo puedo decir, bueno, a ver, es como un trueno. O sea, date la idea, porque no tengo otra palabra u otra forma de explicártelo, diría el profeta, ¿qué es esto? Es como tal cosa, ¿no? Es como el ruido, que después lo vamos a estudiar, el ruido de muchas aguas. Claro. Las aguas representan tal cosa, ¿no? Entonces, el ruido de muchas aguas, ¿qué es eso? Y bueno, anda al mar, ponete en la arena, ahí en la orilla del mar, y escuchá durante media hora el agua que viene, y eso es lo que seguramente al profeta le pareció, y de ahí distinguió una voz o palabras, ¿no? Entonces, es importante eso para no cometer errores o creer literalmente que hay 4 caballos. Claro. No, y de color. Por ahí el dispensacionalismo tiene mucho esto, ¿no? Y algunos hablan de que, bueno, en el cielo van a aparecer imágenes. No. Eso no puede ser. Entonces, son imágenes, son símbolos y yo tengo que analizar o tengo que estudiar a partir de las interpretaciones para ver qué puede representar. Bueno, a ver, ¿qué me puede representar el caballo blanco? Y el blanco es la pureza, por esto, y bueno, la iglesia de Éfeso tal cosa. Entonces entiendo, desde el preterismo tal cosa, desde el historicismo tal cosa, desde el futurismo también le puedo aplicar algo. Yo igualmente a la digamos, corriente futurista no adhiero, la explico porque es una corriente que existe, pero en realidad no adhiero porque cuando uno se mete en la teología ya en profundidad, hay muchas falencias que aparecen o cuestiones teológicas muy tensas para poder explicar, que no tienen mucho asidero, pero en realidad hay que tener en cuenta que esto es simbólico, no es que un día en el cielo va a aparecer un caballo rojo y lo va a ver todo el mundo, y no, porque va a salir uno que va a decir, bueno, por internet ahora todo el mundo lo va a poder ver. No, son cosas que parecen más de película de ciencia ficción, ¿no? Y no es eso la idea. Sí, quería remarcar un poquito eso justamente para que refuerce, ¿no? Eso es lo que se trata de explicar. Está bien. Bien, avanzamos un poquito y dice el versículo 5.
Cuando abrió el tercer sello, oí gritar al tercer ser viviente, ¿no? A medida que se abren los sellos va creciendo, digamos, escatológicamente quizás, podríamos decir, o sea, con respecto al fin, va creciendo la intensidad y va creciendo, bueno, la expectativa, ¿no? Ya vamos por el tercer sello. El tercer viviente gritó y dijo, ven. Esta vez el caballo era negro, ¿no? Y todo lo opuesto a ¿qué? Al blanco. Si el blanco era pureza, si el blanco era, digamos, esa iglesia naciente, según la interpretación, si el blanco era un periodo de tiempo de armonía eclesiástica, donde la gente comulgaba, donde la gente asistía a los templos, donde la gente hacía crecer la iglesia, bueno, el caballo negro es todo lo contrario. Entonces, ¿qué dice? El caballo era negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. La balanza, digamos, que podría tomarse como símbolo de la justicia, del equilibrio, de las retribuciones. Entonces escuchó una voz en medio de los 4 seres que decía, medida de trigo por una moneda de plata, 3 medidas de cebada por una moneda también, ya no gastes el aceite y el vino. Bueno, acá nos está hablando de medidas de trigo y monedas de plata, que era lo que se podía comprar en el primer siglo, y eran los alimentos diarios, ¿no? Que una persona podía tener. Pero que no gastes el aceite y el vino puede darnos la idea de que habrá un momento difícil para vivir. Es como si yo te dijera hoy, mira, ¿tenés familia, tenés bebés? Bueno, mira, va a haber problemas económicos, entonces comprate, no sé, 10 leches nido para tener ahí en polvo, comprá fideos, arroz y agua mineral, ¿sí? Y no lo gastes, gasta otra cosa, pero eso tenelo. Bueno, significa que algo va a pasar. Lo que se interpreta, digamos, del punto de vista del preterismo, por así decirlo, nos remite a justamente el hecho del hambre, ¿no? El hecho de la carencia. Va a haber una balanza. Esta balanza se puede interpretar como lo que vamos a ver ahora en el historicismo, o en esto del preterismo, la balanza que mide el grano y lo que vas a pagar por las medidas de comida diaria. Y entonces nosotros podemos entender que la iglesia cristiana pasó por dificultades también que tenían que ver con lo económico, dificultades que tenían que ver con la subsistencia, y justamente el aceite y el vino debían ser guardados, porque el vino no estaba prohibido. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo tomar un poco de vino por su salud, y como también el apóstol Pablo recomienda en la carta a Timoteo cómo tienen que ser los obispos, ¿no? Y dice, no dados a mucho vino. Claro. O sea, ¿por qué? Porque el vino en ese momento no era un vino que recibiera elementos químicos como ahora, como el alcohol etílico, que eso es lo que realmente destruye el cuerpo humano, el hígado, los intestinos, ¿no? El alcohol etílico y todos los conservantes que se le colocan al vino, por más buen vino que sea. El vino en la antigüedad era algo natural, como para una persona puede ser tomar Coca-Cola en cualquier momento del día. Antes los romanos podían, en realidad los romanos y hasta en la Edad Media todavía la gente no desayunaba, no comía cuando se levantaba, comía directamente ya a media mañana hacia el mediodía, pero el vino era algo que se tomaba como agua, ¿sí? Es más, por eso en las bodas de Caná, en Juan capítulo 2 había vino, Jesús seguramente tomaba vino, era un vino fermentado de forma natural. ¿Y qué le dijeron? Pusiste el mejor vino al final, cuando todo el mundo lo pone al principio, porque el vino también se mezclaba con agua. Entonces, por ahí algunos, para que no les pegue tanto como se dice el vino, lo mezclaban con agua, o algunos tomaban un poco. Tomar mucho ya era malo, porque ya en Proverbios dice, el vino es escarnecedor y la sidra amedrenta, o sea, te da humos de grandeza, y a veces termina todo eso mal con peleas. Entonces, el vino siempre aparece en la antigüedad, los egipcios, los asirios, los griegos, los babilonios, los hebreos, está el vino, pero con mucho cuidado y respeto para no permitir que la mente se obnubile y no pueda pensar. Acá el tema, lo que algunos interpretan es el aceite y el vino. El aceite como símbolo del Espíritu Santo y el vino como símbolo del alimento espiritual que es Jesucristo. O sea, es una interpretación muy alegórica esta que estoy dando, que decían, bueno, a ver, no descuides la inspiración del Espíritu Santo, no descuides la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, y no descuides
creer firmemente en la redención que te otorgó Jesucristo, ¿no? O sea, está esto acá en algunas interpretaciones y se le añaden versículos bíblicos para poder justificarlo. No sé, no estoy tan seguro de eso, porque me parece que el contexto va por otro lado. El contexto va por la cuestión esta de que, si en el punto de vista preterista, bueno, a ver, momentos de carencia, de dificultad económica, y bueno, cuida, ser un buen administrador de las cosas materiales que tengas, por así decirlo, ¿no? Como hoy día uno tiene que ser buen administrador de los bienes materiales y no despilfarrarlos. Desde el punto de vista historicista, ¿no? Se le da esta interpretación del aceite y el vino desde el punto de vista más simbólico, ¿no? Y mantener la iglesia espiritualmente bien, y a la vez mantener a la iglesia en todo el mundo apegada, ¿no? A la tradición y a la vida fervorosa que lleva a creer en la redención de Jesucristo. Por ahí el historicismo le da ya esta interpretación, porque el caballo negro, dentro del historicismo, ya abarca todo el periodo medieval, ¿no? La Edad Media, donde, bueno, hubo muchas contrariedades, muchos problemas eclesiásticos, problemas internos de la iglesia, que esto la gente lo puede ver en YouTube, en la serie que tenemos de historia del cristianismo, ahí lo puede consultar. Y entonces, bueno, esta etapa, el historicismo lo interpreta como que luego de la pureza del primer caballo, luego de la persecución del segundo caballo, viene un periodo en el cual la iglesia es oficialmente imperial y a la vez hay problemas internos. Entonces la gente tenía que cuidar, no perder la inspiración del Espíritu Santo y no dejar de creer en la redención en Cristo. Bueno, es una interpretación que también se le da, en este sentido. El futurismo lo aplica, como ya sabemos, a lo que va a venir, y también hay cierto aire de entender esto como que el Espíritu Santo debe estar presente en la iglesia en los últimos tiempos, ¿no? En este sentido podríamos tomarlo en cuenta de esa manera. Versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí el grito del cuarto ser viviente, ven. Se presentó un caballo verdoso, algunas versiones pueden decir amarillo, ¿no? Este color de muerte, un pálido, un caballo pálido, un caballo que representa el color de una persona, de un ser vivo, un ser que estaba vivo y que llegó a la muerte. Al que lo montaban lo llamaban Muerte, justamente, y detrás de él iba otro, el mundo del abismo. Se le dio poder para exterminar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras. Bueno, esto es muy interesante porque nos está hablando acá de una gran mortandad, de epidemias, de destrucción masiva, ¿no? Podríamos hablar quizás hasta de genocidios, parece. Y hay dos jinetes, ¿no? Muerte y mundo del abismo, el Hades, ¿no? El mundo del abismo, ahí donde dice Eclesiastés, el sepulcro, donde ya no hay ni ciencia, ni sabiduría, ni conocimiento. De alguna manera, los cristianos primitivos, o sea, digo primitivos porque eran los primeros, interpretaron que el mundo se podía terminar en su momento. Si uno lee la carta a Tesalonicenses, uno ve a San Pablo ya con un pie en el cielo, digamos, en otro estado de vida, en la glorificación. Cuando uno lee la segunda carta de Tesalonicenses, ya dice, bueno, ya la cosa no es tan directa, ¿no? tan rápida. Porque en la primera carta dice, bueno, luego nosotros, los que estemos acá, seremos transformados, renovados, y en la segunda carta ya eso cambia. Entonces, los cristianos comenzaron a ver que el mundo se estaba desequilibrando bajo el Imperio Romano, esa es la interpretación que se le da del preterismo, y eran plagas o eran cuestiones que caían sobre la humanidad a raíz de sus pecados. Fíjense que dice la espada, o sea, lo que ya vimos, ¿no? La guerra, la toma de un poder sobre otro, la muerte, el hambre,
¿sí? que es acarreado justamente por la invasión de un pueblo sobre otro, la peste, que tiene que ver con esto de cuando eran vendidos los esclavos, las enfermedades que llevaban, que traían, la inmoralidad sexual, también por ahí puede estar metido en este tema, y las fieras, ¿no? Que nos remiten al circo romano, o sea, donde los cristianos también murieron como mártires, o sea, mártir en el sentido de testigo de la fe. Entonces, bueno, si esto lo aplico al punto de vista historicista, los historicistas ven un periodo bastante complicado de la historia de la humanidad y lo atribuyen a un tiempo de persecución cristiana, donde encontramos finales de la Edad Media y principios de la modernidad, ¿no? Del siglo XV, digamos, hasta el XVIII, donde la Inquisición actuó contra la Iglesia reformada, donde los mismos protestantes, como ya hemos visto en la serie de cristianismo, los mismos protestantes también persiguieron a católicos o se perseguían entre ellos, donde había guerras de religión en Europa, donde también está el proceso de conquista de América. Bueno, los historicistas remiten a esa etapa de la historia, ¿no? Por eso el tema del hambre, las pestes, las fieras, la espada. Piensen que, por ejemplo, con respecto a la peste, el continente americano, de los millones de originarios, nativos que había, muchos de ellos, la 3/4 parte por lo menos, murió a raíz de pestes o de enfermedades, de epidemias traídas de Europa, ¿no? Por las cuales como no había vacunas, no había anticuerpos y morían a miles. Entonces, bueno, es una forma también de interpretarlo. Si vamos al futurismo, bueno, en el futuro habrá destrucción, muerte, aniquilamiento, que es un poco lo que siempre se plantea del Apocalipsis, que dijimos que no es así, porque Apocalipsis es justamente un libro de esperanza que nos permite entender el curso de la historia descorriendo el velo que nos tapaba, digamos, la historia, ¿no? Y bueno, no adherimos a esa postura aquí, pero bueno, un poquito para tenerlo en cuenta. Hasta acá yo creo que estaría, no sé si tenés alguna pregunta, algún comentario, David, o alguien mandó algún comentario, alguna pregunta, porque ya estábamos con los 4 primeros caballos y nos quedaría la semana próxima trabajar con el 5º, el 6º y el 7º sello, donde ahí ese 7º sello lo haríamos la comparación con la 7ª iglesia, la 7ª trompeta y la 7ª copa de ira. Lo que quería comentar un poquito era, bueno, algo que sabemos, que de acuerdo a cada tiempo o en cada época, se ha ido interpretando las escrituras de diferentes maneras, de acuerdo a la realidad justamente de la época. Sí. ¿No? Y para muchos debe haber sido parte de estos versículos que leemos, o 8, 7, 8, que habla de la muerte, quizá. Pienso yo en la época también, cuando apareció la peste negra, por ejemplo, ¿no? Que fue totalmente desastrosa. Claro, en el siglo XIV mucha gente, aquellos que tenían acceso a la Biblia, que no eran muchos, claro, o aquellos religiosos que sí tenían conocimiento de la Escritura, y la gente del vulgo común, la gente del pueblo común, al ver tan grande mortandad, lo tomaba como un castigo divino. O sea, la interpretación de la enfermedad, de la Biblia mismo, ¿no? La gente interpretaba la enfermedad, la muerte como un castigo, como que había cometido errores, pecados, y entonces Dios castigaba. Dios no puede castigar porque Dios no puede ir en contra de su misma naturaleza. Si Dios es amor en esencia, no puede haber una parte de Dios que afirme lo contrario. Pero la gente interpretaba que, la peste negra, en vez de ser por el tema de las ratas, era por un castigo divino. Y hasta ahora hay gente que todavía cree eso, lo del castigo. Lamentablemente sí, hay gente que piensa que las cosas pasan porque Dios hace que pasen. En realidad no es que Dios hace que pasen. Es como dice el libro de Josué, ¿no? Aquí hay 2 caminos, cada uno elige un camino. Él dijo, bueno, mi casa y yo serviremos a Dios. ¿Se acuerdan ese versículo de Josué 1:9? Claro. Pero uno elige, digamos, la vida es elección y cada elección trae consecuencias positivas o negativas, que muchas veces se ven con el paso del tiempo. Dios permite porque nos otorga el libre albedrío. A la vez hay una predestinación que es universal. Esto lo comentaba la semana pasada. Estamos predestinados a la vida eterna. Que no elijamos eso es otra cosa. Porque Dios no nos va a predestinar al estilo calvinista sí o sí.
y si no vas, no vas. No es ese tipo de... Qué bueno y qué malo. Qué Dios tan bueno por un lado y qué Dios tan malo por el otro. Claro, el Dios bueno y malo... el otro lo condena. El Dios bueno y malo es una herencia del zoroastrismo de Persia, donde consideraba que de Dios podía salir tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Pero en el cristianismo Dios es fuente de vida, es el inicio de todo, es en esencia amor, en él no hay contradicción, con lo cual no puede existir lo malo. El mal es la ausencia del bien. Entonces, ¿cómo puede ser que un Dios que es amor permita que se ausente el bien de sí mismo para que exista el mal? El mal existe en tanto no existe el bien. Entonces, lo mismo pasa en nuestra vida. Somos buenos, pero dejamos de serlo en tanto dejamos de ser buenos y queremos y hacemos cosas malas. Entonces, bueno, son interpretaciones que lamentablemente se van dando, que han quedado en la iglesia, sobre todo en el protestantismo, en muchas denominaciones evangélicas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay todavía herederos de los primeros puritanos ingleses que creen que el trueno es la voz de Dios, entre otras cosas, ¿no? O sea, y no es allá solamente, en muchos lugares es así. Lo que pasa es que se expande, ¿no? Una vez leí. Perdón, lo que pasa es que se expande a través justamente de que cada grupo tiene misioneros y bueno, van a diferentes partes y comparten y enseñan justamente lo que creen, ¿no? Claro, sí, lamentablemente la gente piensa así y a veces hay, digo lamentablemente, no porque esté mal, en el sentido de, esta persona, no, bueno, cada uno puede pensar lo que quiere, siempre y cuando no considere que lo que otro piensa esté mal. ¿En qué sentido? Si yo creo que el trueno es la voz de Dios, bueno, y viene una persona y me dice, no, mira, el trueno científicamente es esto, yo no puedo decir, no, la ciencia, qué sé yo, porque en realidad eso es ignorancia. Entonces, cada uno que crea lo que quiere en base a lo que puede también, pero hay cosas que no se pueden negar. Si yo elijo mal un camino, voy con mi auto y tengo dos rutas, una alumbrada, con el asfalto bien correcto, y otra sin alumbrado y con pozos, si me meto en esa, bueno, el auto me va a quedar estropeado, no sé dónde voy a terminar, o por ahí me roban en el medio de la ruta. Bueno, yo elegí. No es que, Dios entonces tal, no, yo elegí. Si yo me tomo todos los días 1 litro, medio litro, 2 litros de vino, de cualquier bebida alcohólica, como carne con grasa, le pongo condimento a todo, nunca tomo agua, nunca tomo un jugo exprimido, no descanso lo suficiente, no aseo mi cuerpo bañándome, limpiándome el cuerpo, no cambio mi ropa, no aireo mi casa, no leo cosas positivas y escucho una música que es totalmente degradante, y bueno, y si las cosas después me van mal, en el sentido de que estoy de mal carácter, de mal talante, de que no tengo ganas de vivir, de que me siento así, no es culpa de Dios, es que estoy yo gestando una vida contraria a la voluntad de Dios, o contraria a la moral. Si yo soy una persona que, o sea, esto es lo que le pasa a los adictos, ¿no? Una persona que está en la droga, que está en el alcohol, bueno, tiene sus problemas y hay que ayudarlo, pero esa persona en un momento determinado ya no va a vivir tranquila así como está. Entonces, no es culpa de Dios, es uno el que toma las riendas y elige. Dios nos predestinó a todos para la vida plena. Ahora, vos elegís vivir eso o no. Y bueno, no todo el que no cree en el mismo Dios que los cristianos, los judíos o los musulmanes creen, entonces le va a ir mal. Cada uno tiene que tener esa proximidad a lo divino, cada uno en su contexto y en su entendimiento. Lo que estamos diciendo acá es esto: si crees en algo tenés que ser fiel a eso, y te va a dar seguridad en tu vida, y listo, arrancás con eso para siempre, ¿no? Claro, pero que tenga sentido, respetando a los demás, sin lastimar a otros. Exacto, etcétera, sí. ¿No? Así que bueno, ese sería un poquito el cierre, ¿no?, de hoy. Creo que tener en cuenta estos 4 caballos te dicen, mirá, de alguna manera, tenés que vivir de tal forma de que no perjudiques al otro ni te perjudiques vos. Cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, ¿no? Cuidar tus ojos, que son las avenidas del alma, como todos los sentidos son las avenidas del alma, en lo que ves, lo que escuchás, lo que comés, lo que tomás,
lo que decís, todo tiene que tener un equilibrio, porque si no después el ser humano vive alterado, vive mal, y piensa que está haciendo lo correcto, y es cuando empieza la crítica, la ignorancia, y empieza a tratar mal, ¿no? Y bueno, se generan situaciones complicadas. Bien, profesor, muchísimas gracias. Bueno. Entonces nos reencontramos el sábado próximo y seguimos hablando de los sellos. Exactamente, así es. Y bueno, para Historia del Cristianismo pueden consultar en YouTube entonces para ir avanzando también con la temática. Así es. Bueno, un abrazo fuerte, saludos a la familia, que tengan muy buena semana. Un abrazo a David y a la gente que está escuchando, alumnos míos quizás y sus familias ahí en Villa Celina y en Nueva Celina. Nos vemos, chau. Nos vemos, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí estaba el profesor Martín Aizikovic con nosotros, como siempre conversando y aprendiendo un poco más. Así que para todos, muchas gracias. A los amigos del YouTube, no se olvide de darle un like y de suscribirse, acompáñenos siempre. Recuerden, en el YouTube, En Contacto Baires, el Facebook igual, En Contacto Baires, y a los del maya10.com también. A todos, muchas gracias. Fue el profesor Martín Aizikovic. Recuerda que el profesor Martín Aizikovic llega a ti gracias a el Seminario Internacional Teológico Bautista. Así es.